Continuamos con todos ustedes con más perlas de bendición. Bueno, estamos entrevistando a nuestro compañero y partícipe de este equipo de Perla de Bendición, el pastor Alfredo Castillo. Dejamos una incógnita antes de este segmento, y es que el pastor Alfredo Castillo tiene una experiencia extraordinaria en el ayuno. Ha realizado 4 ayunos de 40 días sin comer absolutamente nada, día y noche, solo tomando agua. Pastor Alfredo, eso es algo extraordinario. Tal vez para algunas personas les parece hasta increíble que una persona pueda ayunar 40 días sin comer absolutamente nada. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó la primera vez? La primera vez el pastor Dr. Jaime Van Puerta había ayunado 40 días en una zona llamada rural El Eneal. Y él, después de esos 40 días, Dios le dio un mensaje que iba a levantar 70 ayunadores de 40 días. Fue recorriendo toda Venezuela trayendo ese mensaje que Dios iba a levantar hombres con 3 días, con 7 días, con 21 días y con 40 días de ayuno sin comer nada. Y cuando él transmitió el mensaje, que yo era pastor adjunto en Guanare, allí pues yo sentí el llamamiento de Dios. Intenté hacerlo para verificar si verdaderamente Dios estaba llamándome, y confirmando Dios de que me estaba llamando, me fui al Eneal y empecé a tener esa experiencia. Es una experiencia inolvidable. Una persona que ayuna 40 días es como que está en las manos de Dios, porque solamente se puede sostener una persona solamente con el poder de Dios. Ahí ayuné la primera vez 40 días y 40 noches, y de allí pues recibí el ministerio de salir a hacer campaña a toda Venezuela. Me emociona mucho esto, no porque no haya leído las Escrituras, sino porque te estamos viendo. Eres un testimonio vivo de un ayuno que es semejante al ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en el libro de Mateo capítulo 4. Ahora, el segundo ayuno, porque el pastor Infante hablaba de 4 ayunos. El segundo ayuno, ¿cómo fue esto? Ahora, pastor Alfredo, disculpa. Para algunas personas tal vez parezca como increíble. No comiste absolutamente nada en todos esos 40 días. Si comiera algo no fuera ayuno. Absolutamente ni un granito de arroz, nada. Porque ayuno es abstenencia de alimentos, y si uno ayuna con un propósito, que es lo más importante, un propósito de Dios, Dios lo sostiene a uno. La segunda vez estaba haciendo una campaña en el Tigre, cuando iba a hacer una campaña en Pariaguán, cerca del Tigre, y oí la voz de Dios que me dijo: entra en 40 días de ayuno. Yo pensé que no era Dios, pero después estuve un sueño donde yo me vi que estaba ayunando 40 días. Después yo dije: Señor, pero tú me estás llamando otra vez, y ya yo ayuné 40 días, ¿para qué voy a ayunar otra vez 40 días? Y entonces acontece pues de que volví a tener un sueño que salía de los 40 días de ayuno y ya estaba recuperándome. Ahí comprendí que Dios me estaba llamando nuevamente. El hermano Edgar Arias fue cuando yo estaba ayunando y me dijo: sigue adelante, y completé mis segundos 40 días. La tercera vez fue en Uruguay. En Uruguay estaba preocupado por la iglesia, cómo formar un plan de trabajo para crecimiento de la iglesia, y caminando en la calle oí la voz audible de Dios que me dijo: tienes que ayunar 40 días. Yo, la única vez en mi vida que yo le he respondido a Dios, cuando yo he oído la voz de Dios, yo le dije: Señor, no puedo, porque mi esposa no va a poder controlar las dificultades que hay en la iglesia. Y el Señor me dejó tranquilo. Después yo dije: yo sí soy. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Yo soy el más torpe de toda la iglesia, porque ¿cómo yo le voy a decir a Dios, estás diciendo lo que no es? Y entonces empecé a vigilar 17 días en un cerro llamado el Cerro del Registro, todas las noches. Y oí la voz de Dios que me dijo: entra, porque yo te sostendré. La tercera vez
fue en Uruguay, donde había tanto frío que tuvieron que buscar estufa y condicionar el sitio por el frío. Ayuné 40 días y 40 noches la tercera vez. La cuarta vez, ya regresando de Uruguay, para establecerme nuevamente en Venezuela, lo ayuné en la casa pastoral de la Misión 1 de Anaco, al patio de la casa pastoral, en una pequeña pieza que estaba allí. Ayuné 40 días y 40 noches. Las experiencias son distintas, pero Dios sigue siendo el mismo. Bueno, algo extraordinario y mucho más impresionante es que el pastor Alfredo Castillo está vivo. Porque para alguna persona le puede parecer, pero es posible que se muera alguien. Es importante comprender que estos tipos de milagros tienen que ver con un llamado. Usted que está en casa, usted que está ahora mismo como usuario de este medio, probablemente viéndonos y oyéndonos, o quizás oyéndonos por alguna radio, recuerde, para ayunar, esto se llama ayunos de victoria, se necesita que haya un llamado realmente de Dios, y es allí cuando las personas pueden obtener este tipo de bendiciones. Sí, porque ayunar 40 días y 40 noches no es para todo el mundo, es solo que Dios lo llame y tenga confirmación, porque no es fácil. Nosotros hemos hecho algunos ayunos, bueno, yo he hecho algunos 3 días, no sé cuánto habrás hecho tú, Pastor Vicuña, pero 40 días... bueno, le concedemos al pastor Alfredo. Yo he conseguido ayunar 2 veces 21 días, muchísimos 14, muchísimos 7, y bueno, estamos contentos por esto, amén, pero 40 días, Dios mío, eso es algo glorioso, amén. Ahora, Pastor Alfredo, dentro de las experiencias que sabemos que son muchas en ese ayuno, porque es como una comunicación directa, tú estás allí dedicado solo para Dios, sin comer, orando. Cuéntanos alguna de esas experiencias que tuviste, alguna visión, alguna palabra que Dios te dio directamente. Disculpa, Pastor Infante, tomo tu palabra. Una experiencia que pueda, porque son muchísimas, pero una que pueda ayudar a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que están allí detrás de la pantalla de televisión. Bueno, hay varias experiencias porque cada ayuno es diferente de uno a otro, pero contaré de las experiencias. Es que una de las cosas que se debe mantener cuando una persona ayuna, como un ayuno largo, es mantener textos bíblicos alrededor de él y mantenerse en vigilancia en la palabra. Siempre vigilancia en el propósito, porque lo más importante de un ayuno no es ayunar 40 días, sino el propósito que te lleva a hacerlo y el llamamiento de Dios para que tengas confirmación de que es Dios que te va a sostener. Humanamente, nadie puede aguantar 40 días. Los médicos dicen que una persona que pasa varios días está expuesto a morirse, pero si estás en Dios podrás hacer cosas maravillosas. De las experiencias que tuve, bueno, te puedo contar de que yo tuve un sueño en el primer ayuno que yo veía una piscina, 2 piscinas, y veía unos peces muy grandes que estaban heridos en la cabeza. Y entonces saltaban de una piscina hacia otra, y cuando saltaban de una piscina hacia otra, aconteció entonces de que yo le decía, vamos a pescar. Cuando yo vi entonces un policía que venía trayendo un niño y una niña y lo encerró en una casilla. Después entonces el sueño se tornó que estaba en el mar y habían grandes ballenas y yo la tocaba con las manos en la cabeza y yo me emocioné tanto y yo dije voy a buscar algo con que pescar esas ballenas. Estaba diciendo una barbaridad porque no se puede pescar con un anzuelo, pero en el sueño lo decía y entonces se quitó el sueño. Al quitarse el sueño yo le pregunté a Dios, Dios mío, ¿qué significa esto? Y él me dijo, es la autoridad que le he dado a todos los que ayunan en mi presencia. La policía representa la autoridad, las ballenas son las almas, las heridas son las que vienen cicatrizando los seres humanos por no tener la paz de Dios. Entonces de allí llevé un mensaje a todo un lugar donde llevaba
de que era Dios la única esperanza que puede tener el hombre. Y donde quiera que he estado, he visto los milagros. Una mujer de 20 años de enfermedad se sanó instantáneamente. Hernias desaparecidas, milagros hechos, porque Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Bueno, extraordinario testimonio de nuestro pastor y amigo Alfredo Castillo. De verdad, provoca seguir conversando, Pastor Alfredo, pero el tiempo se nos agota. Nosotros continuaremos en nuestro próximo segmento.